Ayer el vicegobernador de la provincia, el doctor Martín, invitó a todos los diputados y también a empresarios de la minería para que tuvieran un diálogo, porque los empresarios de la minería están ejerciendo una presión para buscar que San Juan adhiera al régimen. Ayer tuvieron la primera de 2 reuniones de comisión y evaluaron que la aprobación local ya está encaminada. Hoy hemos invitado a quien es representante de un ente internacional, corregime si me equivoco, Nadia Gómez. ¿Cómo estás? Bienvenida, gracias por estar con nosotros. O sea, decir a la gente el ente internacional es donde vos estás. Bueno, yo integro el Comité Permanente de Pueblos Indígenas en FSC, que es una fundación, que es el Consejo Forestal del Árbol. Ajá. Vos sabés que esta ley RIGI también tiene que ver con la forestación. Habrás leído, supongo, porque estás muy bien informada sobre ese tema forestal. Habrás leído también que esta ley, que para muchos, inclusive para mí, es anticonstitucional, porque pretende cambiar con una ley nacional un artículo de la Constitución provincial. ¿Qué opina el pueblo huarpe de eso? Bueno, en realidad todas las comunidades indígenas, incluso hemos hecho algunas presentaciones para oponernos en su momento a la sanción de la ley bases, porque muchos de sus artículos tenían, o sea, era una gran entrega, es una gran entrega de no solo nuestros bienes comunes, nuestro medio ambiente, sino también tiene un montón de consecuencias en la vida de la gente. A mí, cuando yo veo que los empresarios van a pedirle a los legisladores que sancionen una ley que ellos creen que los va a beneficiar, pero en realidad no es así, la ley no está diseñada para eso. El régimen para las grandes inversiones no va a potenciar inversiones que vayan a inyectar dólares como nos quieren hacer creer, y que esos dólares van a venir y van a empezar a circular en los pequeños comercios. O sea, eso no está regulado de esa manera, todo lo contrario. Con la flexibilización laboral también que se sancionó, los empleados que vayan a trabajar en esas empresas van a tener sus derechos totalmente cercenados, no van a tener derecho a la protesta, más las condiciones en las que se trabaja, que ya hoy son malas. Nosotros tenemos hace más de 20 años emprendimientos mineros en la provincia y sabemos muy bien que los controles ambientales no funcionan, que medio ambiente y minería, cuando tienen que hacer los informes de impacto ambiental, son bastante ineficientes, y ahora con esta reducción del Estado es mucho peor el panorama. Entonces, que estas inversiones vayan a potenciar industrias locales, vayan o sea, nos van a convertir en una potencia mundial, es mentira. Nos van a convertir en un paraíso fiscal para grandes... Explicamos por qué un paraíso fiscal, porque hay mucha gente Sí. que con total liviandad no lo entiende. A ver, se juntan un fin de semana 3 compadres en México, en Jalisco, se curan con tequila y le dice uno al otro: che, ¿qué les parece si los 100 millones de dólares, esos que tenemos aquí escondidos en el foso, lo llevamos a Argentina, invertimos en minería y lo blanqueamos? ¿No dicen eso? Te pregunto. Sí, pueden suceder muchas cosas. También las grandes empresas que hace mucho tiempo están con intenciones de generar proyectos acá, y están teniendo en algunos lugares oposición de las propias comunidades locales, porque las comunidades no ven que sus derechos o que vaya a ser algo beneficioso, porque durante mucho tiempo se potenciaron solamente estos emprendimientos mineros, y si la minería trajera tanto progreso, tanto trabajo y tanta cosa, no tendríamos nosotros los índices de desocupación que tenemos con la cantidad de proyectos que hay. Lo que se cambia acá con estas regulaciones también
es el régimen de exportaciones, o sea, lo que estas empresas vayan a producir no tienen la obligación de pagar, o sea, se nos suben los impuestos a nosotros los ciudadanos y Sí, estamos pagando en dólares, o sea, porque los sí. únicos dólares son los que estamos pagando por luz, gas y todos nuestros servicios, pero a estas empresas se les van a hacer exenciones impositivas para las exportaciones, o sea, que no van a tener que pagar por lo que sacan. Eh, Después de 3 años también van a tener nuevos beneficios, o sea que se les crea se creó todo un sistema jurídico para que las grandes inversiones sigan haciendo plata, o sea, para que los ricos sigan siendo más ricos, con la posibilidad de que acá se van a crear 9.000 puestos de trabajo. La cantidad de gente que ya se ha echado del Estado es más o menos la misma. Entonces, y los sueldos, porque generalmente no es que un empleado lo contrata directamente la empresa. Acá sucede mucho con las empresas mineras que después son contratadas por empresas tercerizadas. Entonces esas empresas tercerizadas pagan sueldos que un empleado minero tampoco es, que después empieza a ver progresar su economía. Lamentablemente yo tengo un sobrino que tiene un alto cargo en la Barrick. Algo lamentable porque yo tengo una posición y eso le afecta a él, porque él tiene un cargo directivo. Pero hoy me contaba otro familiar adentro de la Barrick que maneja maquinaria pesada, que se sube a un cerro y a 500 o 1000 metros hay un foso y él está bordeando un camino que no está compactado con esa máquina pesada. Él se cae, le hacen 3 operaciones, lo rehabilitan y lo mandan a controlar, sigue trabajando. Y aquí que el trabajo que él hace en San Juan es de casi 2 millones. Y otro familiar que no ha vivido en San Juan, pero que está en Johannesburgo, en Sudáfrica, nos ha enviado cuál es la escala salarial. El que hace el trabajo aquí de la maquinaria pesada con peligro, 2 millones. En Sudáfrica, 9 millones argentinos, por ejemplo. Eso me da la pauta de que aquí las empresas tercerizadas, porque todos creen que lo va a contratar una minera, y no es verdad. No es verdad. Dice permisionarios y tiene un asterisco. Y cuando te va a permisionario tiene un número. Tenés que ir a ver ese número para saber de qué son permisionarios los que te están dando el recibo salarial. Pero volviendo al tema que nos ocupa, la preocupación que hay de alguna gente en San Juan por el tema vinculado con la forestación. Porque aquí hay proyectos para forestar y no los han aprobado. ¿Qué sabes de eso? Sí, con todos estos cambios también se hizo, bueno, se intentaron modificar leyes que ya están, como la ley de bosques, el ordenamiento territorial que tienen que hacer las provincias. También estaban los proyectos de Fondo Verde para aplicarse. Y bueno, y también hay programas a nivel nacional y a nivel internacional que muchas veces se bajan y no terminan llegando, o los proyectos que se presentan no son proyectos que potencien los lugares, la economía. Acá durante mucho tiempo se habló de potenciar las economías regionales, y también con estas nuevas leyes y estas nuevas inversiones se pretende montar ese discurso, que es un discurso falso en realidad. No hay una cadena que permita potenciar esas economías. Hoy tenemos un montón de pequeños productores, agricultores que están tratando de organizarse, haciendo ferias, pero no hay una cadena de comercialización porque el Estado le quita a estas grandes empresas los impuestos, pero a un productor de dulce no le aprueba un salón para que pueda producir su dulce, lo pueda vender en un supermercado. Claro. Entonces son pequeñas cosas que nosotros decimos, o sea, ¿para quién estamos gobernando? O sea, ¿a quiénes elegimos? O sea, ¿para quién están? O sea, para poder insertarse a un mundo que los vive expulsando. Porque a nivel global, las políticas que se están aplicando en otros países, en las grandes potencias, van en contra de esto que se está haciendo acá.
Entonces es ilógico pensar que esto va a generar un ingreso de grandes divisas porque ni siquiera están obligados a durante los primeros 3 años ingresar esos dólares al circuito comercial del Banco Central. Entonces no es que eso va a ayudar para que Caputo siga fugando los dólares y el oro. Los dólares y los lingotes. Claro. Lo último que leímos de medios nacionales es la fuga de 7.000 lingotes el día 30, ha sido, de julio. El mismo día que tenían toda la ocupación del Loan, por un lado que está perdido y lo lamentamos, y del otro de los Juegos Olímpicos de Francia. Entonces la noticia pasa desapercibida, la gente no sabe nada. Y tras cartón le suben el combustible. Y yo ayer decía, qué lindo que es vivir en libertad. Cada día son más libres. Cuando van a la estación de servicio te están cercenando tu derecho a trasladarte con un bien propio, que te costó un montón tenerlo, sea el modelo que sea. Mira, hay una preocupación de esto, que el pueblo está anestesiado, porque algunos diarios, no todos los escritos, pero la mayoría de los que están en las redes sociales, en internet, han publicado que van a tener, ya tendrían 10.000 puestos de trabajo cuando no esté el camino, que recién van a empezarlo a construir, cuando no está aprobado el impacto ambiental, que nadie lo aprobó, de la mina esa que hablan, o vos tenés conocimiento que lo hayan aprobado. No, porque todavía son proyectos que están en etapa de factibilidad, todavía se está viendo. Nosotros tenemos que recordar también que nuestra provincia está en emergencia hídrica. Estos proyectos, como en José María, por ejemplo, es un proyecto que va a utilizar agua subterránea. Entonces, ahí, bueno, tiene que haber un montón de pasos previos para realizarse. Las operaciones que se están realizando también en José María tienen entrada por La Rioja. En La Rioja hay una gran oposición a todo tipo de actividad minera que surge del propio pueblo. O sea, conocemos la historia de Famatina, de Chilecito, de las asambleas ciudadanas que se armaron en su momento. No sé si te has dado cuenta, pero han tapado por todos lados lo que pasa en Famatina. Lo único que se sabe es que es un agujero contaminante, contaminado, que no dejan entrar a nadie, que es uno de los primeros emprendimientos que se hizo de oro y que no tiene ningún tipo de control. ¿Te has enterado de eso? En Famatina la gente está, hace mucho tiempo, ellos incluso echaron a 7 grandes empresas que pretendían instalarse ahí y tuvo un gran apoyo de la gente, porque principalmente la gente, que es lo que falta un poco acá y en otros lugares también, la gente no ve otra alternativa. O sea, estamos acostumbrados a que nos traigan siempre los paquetes ya cerrados de esto que supuestamente nos va a beneficiar a todos y después no termina pasando. Nuestro país ha vivido momentos de crisis eternamente. Sí. Y tenemos hoy una política y una oposición también que no está funcionando como una oposición. O sea, es una oposición que está reaccionando a toda la zanahoria que este gobierno le está tirando, y es una máquina de tirar zanahorias para desviarnos y hacernos entrar en debates que son debates ideológicos, debates de identidad de género, el cierre del INADI, el cierre del INAI, que estuvo la semana pasada, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas volvió otra vez a la carga en comunicaciones en los medios a decirse que se iba a cerrar. Eso no se puede hacer. No se puede hacer porque, más allá de que no se apliquen las leyes en nuestro país correctamente, hay artículos de la Constitución que hay determinadas estructuras, por ejemplo, que exista esa regulación para las comunidades indígenas, que se reconozcan las personerías, y eso tiene que ser a través de un instituto nacional que
se lo puede financiar como se lo ha hecho en casi todos los gobiernos, pero no lo pueden hacer desaparecer, porque son conquistas de derechos que ya están. Entonces no es tan fácil. Y bueno, todo el mundo empieza a aprenderse en estos discursos y esto tiene que ver mucho con las sanciones porque muchos de los lugares donde estos grandes emprendimientos pretenden, como por ejemplo Vaca Muerta, que es otra de las inversiones, de estas 5 grandes inversiones que supuestamente van a llegar, tiene una gran oposición con las comunidades mapuches que viven en el lugar, que están denunciando que desde que se realizan las explotaciones en Vaca Muerta tiembla en el lugar por los movimientos que se están haciendo, que eso no es algo natural que está sucediendo. Entonces afecta a la vida, afecta a los ríos, afecta un montón de cosas para las cuales no hay una política de contención. Entonces después quienes van a sufrir eso, bueno, nosotros acá tenemos emprendimiento de La Planta, hay un montón de emprendimiento, Hualilán, esos cementerios antiquísimos que en otra época también venían con estos mismos discursos del desarrollo, del progreso. Y acá lo que falta también es un poco de organización de la gente en hacer otro tipo de cosas, en que nosotros seamos quienes incentivamos al Estado también para que pueda cambiar. O sea, ahora que se desregulariza todo, bueno, hay que buscar también flexibilizar ciertas cosas que potencien las economías locales, lo que la gente está haciendo, las zonas turísticas que tenemos en nuestros departamentos, las producciones locales. Para eso no hay incentivo, para eso no hay una política que se esté aplicando. Y a nosotros nos parece bastante grave porque estamos viendo cómo la economía de la gente, y no solo la economía, la cabeza, la mente, el espíritu, se está aplacando totalmente. Entonces cualquier cosa que nos traigan o que nos digan va a ser como recibido de una manera... Y que la realidad no es así, porque allí ni siquiera tenemos que irnos a la letra chica. Se estaba debatiendo en estos días si era obligatorio que las provincias adhieran a la ley. Por supuesto que es obligatorio que las provincias adhieran, porque según nuestra Constitución Nacional, los recursos que están en las provincias dependen de las provincias. Eso se modificó en el 94. Hay un artículo de eso, donde las provincias son las administradoras de sus recursos. Vos eras muy chica, pero en el año 94, cuando se sanciona la Constitución Nacional con reformas, era una pelea a brazo partido en Santa Fe de los radicales con el peronismo. El peronismo quería que se aplicara ese espíritu, esa ley, donde las provincias eran los administradores de sus propios recursos. Después de una gran pelea logran que se apruebe. Después del 94 hasta la fecha han pasado muchos años. Y ahora dictan una ley nacional que sobrepasa a nuestra Constitución provincial y durante 30 años no se puede hablar más del caso. A ver, ¿qué te parece eso? No, y aparte que antes de que se dicte esa ley se les realiza una extorsión a los gobernadores, cortándole la coparticipación, dejándolos sin recursos, obligándolos a firmar este Pacto de Mayo también, porque no hay que olvidarse de que esas cosas sucedieron. Y ellos se dejaron extorsionar. Y lo peor, eso es lo más grave. Que han tenido una reunión los 12 gobernadores que adhieren a la Libertad Avanza, le han ido a pedir al ministro del Interior dinero y otros que los ayude con las cajas de jubilaciones que están colapsadas, y no les ha dado nada. Encima los ha usado a cambio de nada. Y por ende, los que estamos pagando las consecuencias somos los habitantes de este país. Entonces, creo que esto va a terminar de una forma peor que de la Rúa. Es lo que yo avisoro. ¿Y tú qué ves? Sí, yo creo que va a llegar un momento en el cual la gente se va a terminar cansando porque ya hay discursos que son insostenibles. Nosotros lo estamos viendo permanentemente. Hay una clase media que que pensaba que iba a ganar en dólares, que pensaba que se iban a acabar los planeros y todos esos discursos que también los medios de comunicación, algunos fogoneaban todo el tiempo, y eso no sucedió. Hay una contención que se está haciendo en políticas sociales,
Entonces Sí. eso está impidiendo también bueno, que eso se vea, pero los índices de pobreza que estamos teniendo en estos últimos 6 años, en estos últimos 6 meses, perdón, son elevadísimos. Y esto no va a cambiar, al contrario, se va a profundizar, porque por lo menos antes algunas organizaciones sociales estaban realizando este trabajo de contención. Que tengamos alimentos retenidos en un ministerio no tiene, no tiene lógica. Que nos estemos metiendo en conflictos internacionales como guerras o con todo lo que está pasando, es algo que es ilógico. Y esto de las inversiones extranjeras, o sea, en nuestro país yo veo muy difícil también, comparándolo con otros lugares, que se puedan llegar a realizar estas inversiones, porque estamos en una constante crisis y tenemos los propios funcionarios, o sea, el propio presidente todo el día diciendo que el Estado no sirve. Entonces, Ujú. ¿qué inversor serio va a venir a invertir en un país donde su propio presidente, que es el presidente votado, el Ujú. representante del Estado, dice que el Estado no sirve, que es ineficiente, que sus legisladores son un nido de ratas? O sea, estamos viviendo cosas que son muy ilógicas y son muy poco serias para lo que estamos afrontando en los distintos territorios. Nadia, se inició agosto, es un mes dentro de lo que es la creencia de los huarpes, de los pueblos originarios, y tiene una connotación importante para mucha gente porque cada vez se va conociendo más qué es esto. Decirle a la gente qué es lo que es, en esencia, este mes de agosto y este tributo a la Pachamama. Bueno, durante todo el mes de agosto los distintos pueblos andinos y los pueblos que principalmente desarrollaron la agricultura eh, honran a la tierra, porque es el momento donde la tierra se puede empezar a trabajar. O sea, porque la savia está baja y se va preparando para la época de siembra. Y entonces el 1 de agosto comienza, pero es una celebración que dura todo el mes, eh, en la cual se le hacen ofrendas a la tierra, se le entregan los mejores frutos, se le pide porque las cosechas sean abundantes, porque haya agua, por todo lo que necesitamos para la vida, porque ahora estamos hablando y estamos viendo y se hace como popular porque también vemos que la gente necesita afianzarse, arraigarse a algo, buscar nuevas cosas que le den un poquito de luz y esperanza. Nosotros lo hemos visto en estos últimos años, con la cantidad de gente. Este año nosotros como comunidad, nuestra comunidad en particular, la del territorio del Cuyum, decidimos hacer un encuentro que sea más íntimo, porque también creemos que es un momento donde hay que reagrupar Ujú. y ordenar ciertos pensamientos, acciones y cosas. Entonces este año decidimos no hacerla pública. Sí se va a hacer una ceremonia pública el 24 de agosto en la comunidad de Cieneguita, en Sarmiento. Ujú. Y, y bueno, los pedidos de este año tuvieron que ver un poco también con que podamos ordenar nuestros pensamientos y nuestras acciones ante tanta locura generalizada que estamos viendo. Eh, lo veíamos, bueno, lo mencionaste al principio, cuando se hablaba del caso de esta boxeadora, o sea, Sí, bueno, fue como una gran polémica porque también nos quieren tener distraídos en ese tipo de por cosas. supuesto. Entonces, creo que es un momento en el que hay que estar muy atentos, y bueno, nosotros volver a la tierra, salir un poco de las tecnologías que todo el tiempo nos están abrumando con información y muchas veces con información falsa, para poder controlarnos también. Entonces es un momento donde se van a hacer distintas actividades en este mes para que la gente pueda participar. Nadia Gómez, integrante del Comité Permanente de Pueblos Originarios, te agradecemos la visita, ha sido muy clara, ha fijado la posición de los pueblos originarios
con respecto a este mamotreto que quieren llamarle ley Rigi. Te lo agradezco y nos estamos encontrando en cualquier momento, ¿te parece? Bueno, Gracias por venir. gracias.